agradecer. Hola mis amigos, les saludo cordialmente a nombre de nuestro bendito y maravilloso Señor Jesús. Quisiera hablarles un poco acerca de la experiencia ocurrida a mi persona en lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Esa fue la base para la canción esta titulada Yo quiero agradecer. Fue en el año de 1973 que Dios me dio el privilegio de venir a los pies del Señor Jesucristo, habiendo sido arrastrado indefectiblemente por esa fuerza poderosa que el Espíritu Santo ejerció en mi persona. En esa época yo tenía 17 años y no sabía mucho de la vida, pero estaba cansado ya de vivir. 4 años hacía que mi padre había fallecido y en esa época tuve la ocasión de conocer toda clase de vicios y cosas malas. No vivía en libertad, vivía en libertinaje, deseando morir ya a esa edad de 17 años. Estaba enfermo con sinusitis aguda. Alguien vino a la puerta y tocó. Una señora alta estaba allí sonriendo. Sus ojos tenían un brillo, un resplandor que no había visto en otras personas yo. Y tenía una Biblia. Comenzó a hablarme acerca de las cosas de Dios. Yo le dije, señora, no pierda mucho su tiempo, que yo he tratado por diferentes medios y maneras de encontrar la verdad y saber quién es Dios. Ella me dijo con una sonrisa en sus labios, pruebe con mi Dios. Entonces yo acepté el reto de ella y le dije, si el Dios de usted puede cambiarme, yo me quedo con su Dios, pero yo he tratado por otros medios y en verdad no he logrado un resultado satisfactorio. Voy a probar con el suyo. Si su Dios sirve, me quedo con él, y si no, pues simplemente habremos perdido tiempo y se acabó. Pasó adelante a la casa, en la sala. Ella me pidió que me pusiera de rodillas y así lo hice. Recuerdo que puso sus manos sobre mi cabeza y ella principió a orar. Yo estaba allí con los ojos cerrados y me pidió que repitiera una oración de confesión de pecados, de arrepentimiento, que abriera mi corazón de par en par y permitiera que el Señor Jesús viniese a mi corazón. Y así lo hice. En medio de esa oración en la que yo estaba sumergido de rodillas ahí en una silla en la sala de mi casa en Guatemala, de un momento a otro principié a experimentar algo diferente que nunca jamás en la vida lo había experimentado. Una especie de convicción principió a llegar a mi vida en ese instante y de una manera especial pude tener la oportunidad de principiar a ver
y a experimentar de una manera completamente diferente todos los pecados que yo había estado cometiendo hasta ese instante en contra de Dios y en contra de mí mismo. Y una compunción espiritual vino a mi existencia en ese momento, y sin estar queriéndolo, principié a llorar debido a un sentimiento de necesidad de perdón por las ofensas cometidas ante Dios. Se apoderó de mí, y llorando principié por mí mismo, ya sin la tutela de esta hermana en Cristo. Por mí mismo principié a pedirle perdón a Dios, ya que una sensación un sentimiento de culpabilidad se apoderó de mí, de tal manera que yo sentía como que todas esas cosas malas que yo había hecho durante esos 4 años después del fallecimiento de mi padre, que habían ofendido a Dios de una forma extraordinaria e inusual, podría decir, estuvieron frente de mí, y me sentí muy mal con toda esa carga de pecados que estaban enfrente de mí y al mismo tiempo enfrente de Dios, ah, pidiendo perdón al Señor y llorando literalmente, compungido por el Espíritu Santo. Principié a notar que esa especie de carga que tenía y ese sentimiento de culpabilidad delante de Dios que me agobiaba en ese instante desapareció, se esfumó, se fue, salió de mi existencia. Y entonces eh, comencé a sentirme como muy liviano, o sea, el peso que tenía sobre mi conciencia acerca del pecado desapareció súbitamente. Ah, entonces, a cambio de ese sentimiento de culpabilidad, vino una sensación extraordinaria de paz, de tranquilidad, como de haber hecho las paces con un enemigo. Y de hecho, la palabra del Señor indica que antes de venir a los pies del Señor Jesús, yo era un enemigo de Dios, estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces, el hacer paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo me dio el privilegio de experimentar una sensación de paz y de tranquilidad, la cual se constituyó en una armoniosa fuente que estaba erupcionando felicidad indescriptible. Esa es el razonamiento que encuentro de la experiencia ocurrida en mi persona en el momento de mi nuevo nacimiento. Es algo que yo no busqué, que yo no pedí, que se incorporó a mi existencia y me dio la oportunidad de darme cuenta cuán terriblemente pecador era delante de Dios, cuán grande era su gracia manifestada sobre mí por medio de Jesucristo, y cuán maravilloso por vez primera tuve la ocasión de disfrutar del amor de Dios en mi vida. A, par a partir de ese momento mi vida cambió radicalmente, pero no es posible para mí explicar
yo lo explico de esta manera, pero en verdad ocurrió mucho más ah, extraordinariamente de lo que mis palabras podrían expresar, de tal forma que hasta que otra persona haya experimentado algo similar, será capaz de comprender a cabalidad lo que estoy tratando de comunicar por medio de palabras verbales. De lo contrario, estas palabras serán simple y sencillamente misterio o razonamientos incomprensibles. En el final de cuentas, aquel mes de marzo, en el año 1973 en Guatemala, no recuerdo muy mal, era el 21 de marzo. A partir de ese instante tuve el privilegio de saber a ciencia cierta que la salvación que Dios me había otorgado por medio de Jesucristo era algo tan real como la luz del sol. Y un sentimiento de seguridad y certeza a partir de ese instante vino a mi persona, sabiendo positivamente que en cualquier instante que yo muera, iré directamente a la presencia de mi Dios. Y esa seguridad de salvación ha estado conmigo desde ese momento, allá en 1973. Pues es lo que la palabra de Dios denomina como una nueva vida, como una nueva existencia, como haber nacido del agua, la palabra de Dios, y del Espíritu. Os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, dice el Señor. ¡Qué privilegio más hermoso! A partir de ese instante, tuve la ocasión de decirle al Señor que, puesto que Él había cambiado mi vida y había transformado mi existencia de tal manera que me había dado una nueva forma de ser, no tenía con qué pagarle al Señor lo que Él hizo por mí. Y le dije, Señor, si crees que de algo mi vida te sirve, aquí mi vida está, puedes usarla como tú así lo quieres. Es un privilegio haber nacido del agua y del Espíritu. Saber que soy salvo, que voy al cielo en el mismo instante que muera en esta tierra, abrir mis ojos en la vida eterna. Desde esa época he comunicado a todas las personas a quienes me es posible hacerlo esta experiencia. Es un honor y es un privilegio poder ser denominado en esta tierra Hijo de Dios, y en medio de las tinieblas ser denominado Hijo de Luz, para la honra y gloria de nuestro Señor. A Él sea todo el honor, porque Él es el que me dio nueva vida. Amén. Su gracia, su paz y su amor, su luz que me resplandeció, cambió a mi vida vacía, me dio una nueva canción. Si Él a mí perdonó, contigo también lo hará. Solo pide perdón, así como lo hice yo. Entonces ya tú verás, conmigo también cantarás, pues no hay una vida mejor, vivir en su paz y en su amor.